Ustedes saben que en esta Bocas Mías siempre decimos lo que pensamos y todos pensamos que hay que cuidarse entre todos. Y para protegernos, mira, lo más práctico es este nuevo alcohol en aerosol de Rexona. Es de súper práctica aplicación, es en spray, seca en el momento, tiene glicerina, por lo tanto no te va a resecar las manos y lo más importante, me protege del 99% de las bacterias. Bueno. ¿Eh? Bacterias, fuera bacterias. Bien, vamos a retomar dónde nos quedamos. Apareció el temita del informe de la CEPAL, de lo que se invirtió según el PBI en Uruguay y en otros países desde que empezó la pandemia. Está claro que el Uruguay es el que menos ha invertido en ese sentido. La pregunta es si hay que medirlo de la misma forma en que otros países han manejado, por ejemplo, la actividad económica. En algunos hubo cuarentena, por lo tanto, la inversión tiene que ser 1000 veces mayor. Acá se reactiva la economía. No sé si hay que compararlo en esos términos. Es que los números dependen de cómo se midan. Si vos reactivaste la economía a los 30 días de que vino la pandemia y determinados sectores de la economía comenzaron a funcionar, la inversión por supuesto que va a ser menos. Ahora si vos estás como en la Argentina, que tenés una cuarentena de 100 días, tenés que Brasil, el 7.5. Y tenés que invertir. Selva, podemos hablar de 7.8, 4.7 toda la tarde. No. Pero la realidad es que aquí se invirtió menos que en algunos otros países, según el informe de la CEPAL, que la CEPAL los números los mide así como le conviene. Me vas a decir que la de Pero izquierda, la realidad es que la inversión es menor porque la actividad económica se reactivó mucho antes que los otros. A ver, otra mirada, Gastón. Me interesa mucho que se pueda pensar en que hay un Estado, hay un gobierno que está respaldando de diversas maneras la situación de sus ciudadanos. Y acá hay un ejemplo, hay un diálogo, está en marcha un trabajo encaminado a poder abrir y reencauzar las tareas que hacen a un sector muy importante. Gastón, pero no es un problema de diálogo, es un problema de plata. Eso genera empleo. Eso genera empleo. Me siguen cobrando los impuestos, cuando la luz, la el costo. actividad privada comienza nuevamente a marchar y a funcionar, que es lo que hoy nos están pidiendo los empresarios, que es el camino que ha elegido el gobierno, ¿no? El gobierno, cuando se le exigió un parate, una cuarentena obligatoria, que los mismos que hoy piden que se reactive la actividad nos pedían cerrar todo, bueno, el gobierno tomó una decisión. Esto va a basarse en la libertad, va a basarse en que la gente tenga responsabilidad. Y hoy lo que estamos viviendo es eso, los sectores empresariales ávidos de reabrir, la reapertura. Te pregunto, y un gobierno Gastón, que tiene a científicos que están trabajando en protocolos. No es en contra de ningún sector especial, es lo que hay más riesgo, demora más. Pero yo no tengo duda que en los próximos días va a haber una respuesta a los protocolos que se han elaborado. No tengo duda que los uruguayos que están deseando festejar eventos familiares, sociales, lo van a poder hacer y va a haber una reactivación económica sin tocar el PBI. Bastante lo tocó el gobierno anterior sin pandemia. Tuvimos un 5% de un déficit del PBI. 4.7 y 5 y no había Banco pandemia. Central, 4.2 de déficit fiscal. Alfredo, ¿cómo la ves? ¿Te preocupa en concreto el tema de las fiestas? ¿Te parece que se prolonga? Le llaman diálogo, pero lo cierto es que ellos están esperando que les den el ok. Eso no es tanto un diálogo, sino una espera, ¿no? Es un diálogo de sordos, o por lo menos un diálogo demasiado prolongado. Yo creo en la libertad responsable y a mí me parece que en muchos casos se han hecho cosas muy bien y en otros casos se ha sido muy lento. Me parece que ustedes están sufriendo este problema. En el caso de los eventos y las fiestas, es como el teatro y la cultura son los últimos de Orejón del Tarro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque me parece que lo que no se mide en el fondo es la cantidad de gente que depende económicamente de eso. ¿Tá? Porque si hay 5.000 personas que todos los fines de semana se movían... ¿Pero es eso o es la cantidad de gente que convoca la actividad y por eso el riesgo sanitario? Yo estoy pensando fundamentalmente en la gente que labura, que tendrá mucha libertad pero no tiene comida. Entonces, perdóname, si no le das laburo, si eran 475.000 jornales que hicieron, eso es mucha gente trabajando. Y mucha gente que no tiene acceso a seguro de paro y que con 1.200 pesos de canasta, que no sé si le llegan o no, no le alcanza. Entonces, me parece que en este caso hay un cierto grado de rigidez con respecto a la gente de las fiestas y a la gente de la cultura. Ayer me decía un compañero que el teatro, por ejemplo, los actores no van a poder estar más de 2 metros de distancia. ¿Cómo haces una obra de teatro tenés a 2 metros? El domingo empieza el fútbol. ¿Van a tener los jugadores también a 2 metros de distancia? Por favor, me parece que hay un cierto grado de rigidez y no se valora que hay situaciones económicas de mucha gente, ¿tá? Que no es la fiesta por la fiesta, no es el festejo, no es hacer el trencito. Es gente que tiene que laburar porque necesita plata. Y me parece que en ese aspecto están siendo demasiado estrictos con algunos y demasiado
livianitos con otros. No, porque hay como una personalización de que hay alguien que está queriendo ser. Acá no hay nadie que esté queriendo ser. Acá lo que hay es un gobierno que se asesora con científicos y los protocolos son internacionales. Algunos. Es lo que pasa en España, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Suiza, en Suecia. No estamos hay diferentes inventando. criterios en diferentes países. Son diferentes. No son los criterios en todos los países iguales. No me hable de Pero a ver, en algún país, una escena de teatro de amor y romántica, ¿se va a hacer? No. No, pero sabemos. Ustedes no saben, pero en otros lugares hay lugares abiertos. Los científicos lo han hecho. Lo que han hecho los científicos que dan garantías es estudiar los protocolos internacionales que se hacen en los países europeos para estas actividades. Y son esos. Entonces el fútbol sí y el teatro no. Bueno, pero el esas son las fútbol también cuestiones sigue los protocolos internacionales que se A utilizan. 2 metros, Forlán, no sé. Son los protocolos. Oye, escuchaba que el básquetbol es el que está quedando más relegado. No estamos atacando al gobierno, Permítanme no volver a hacen los oficialismo. invitados. Falsas contraposiciones A ver, que se están haciendo. De a uno. Una cosita. Invitados. Nosotros somos muy conscientes del trabajo que ha hecho el gobierno. Digamos, o sea, pensamos que el gobierno en todo lo que es pandemia ha hecho como cámara, ¿no? Ha hecho muy buen trabajo, ¿tá? Pero lo que sí, como decías, la economía se reactivó en varios sectores a los 30 días. Nosotros tenemos una cuarentena de 140 días por lo menos. O sea que nuestras empresas tenemos una cuarentena de 140 días. Cuarentena total. O sea, obligatoria. claro, porque esas nos son las clausuraron los realidades. permisos. Entonces, entendemos que no nos puedan quizás dar una fecha de cuándo se puede empezar a hacer con baile o con lo que sea. Pero que nos entiendan a nosotros. Porque qué empresa cerrada, manteniendo los costos, porque tenemos que pagar todos los costos, y siempre algo de personal tenés que dejar, porque si no, digamos, o sea, no podés dejar la empresa vacía, porque te roban todo, tenés que prender luces de noche, o sea, tenés una cantidad de gastos. ¿Qué empresa puede mantenerse 5, 6, 7 meses pagando alquiler cerrada? O sea, y con una reactivación de la economía que va a ser muy lenta para el sector. Hay que, digamos, también tener en cuenta de que el empresarial este año, que el fuerte es noviembre y diciembre, casi no va a existir. Claro. Porque ¿qué empresa también quiere hacer una fiesta y ser el que si llega a haber un caso, la empresa tal apareció un caso? Claro. O están despidiendo personal y van a hacer una fiesta. O sea, entonces, la economía de nuestro sector de por sí se va a ver, no solamente ahora que está cerrada, dolida, sino a futuro. El año que viene va a ser un año muy duro para nuestro sector también. Acabas de decir algo del pasar, Rafael, que en realidad me pregunto si no tendrá su peso, aunque parezca que no, pero las empresas están despidiendo gente, mira si van a hacer una fiesta. Bueno, ahí podría haber alguna lectura un poco más en profundidad que los números y la economía, ¿no? Y que es, bueno, por un lado, festejar en estos contextos da como una cosa, ¿no? Por otro lado, tenemos razones para festejar. El Uruguay está posicionado muy ventajosamente con respecto a otros países. Pero sí es verdad que están las empresas cerrando, despidiendo gente. Andar a los festejos, salvo si te recibís de médico, como el que vimos el otro día, o razones poderosas, ¿no? ¿Qué tan fácil va a ser que alguien diga, vamos a celebrar? Con ese criterio no se casa nadie. Pero hay un fuerte, yo creo que no sé, lo pregunto, tal vez no influya, pero lo acaba de mencionar el propio Rafael. Hay un aspecto muy positivo de la propuesta, que es ofrecer el espacio seguro, el lugar ideal y seguro. Hoy en los edificios, por ejemplo, donde vive mucha gente, hay mucho temor hasta que ingresen personas de otros lugares cuando se festeja un cumpleaños y viene familia de otros lados. Yo creo que el fuerte de la propuesta es que pueden llegar a ofrecer un lugar seguro, que ofrezca una trazabilidad, un manejo adecuado y salubre, ¿no? Ese es un fuerte. Y que sea paso a paso. O sea, empecemos sin baile, sin nada. Capaz que el segundo paso es una pista al aire libre solamente con techo y abierta por todos lados, que tenga ventilación total y quizás, digamos, con buena concientización de la gente, una pista grande y con buena concientización de la gente de que, bueno, por esta etapa tenemos que bailar pero separados, digamos, o sea, puede llegar a haber algún caso que haya que estar separando. ¿Cuánto demora la separación? Poner que se habilite bailar separado. Nosotros lo vivimos con el cigarro en los salones de fiestas, lo vimos con los cigarros y hoy en día no se le ocurre a nadie fumar a veces. Pero es muy distinto prender un cigarrillo que acercarte lo logró. y bailar pegado no es bailar. Nosotros también, digo, dentro de todo esto nos reunimos y estamos pensando en alternativas probables que podemos ofrecer en un evento
sacando el baile para usar, no es 1 hora y media. Una fiesta son promedio Ansiolíticos. 4 horas. Va a tener que Ansiolíticos, proveer ansiolíticos. alcohol, pero capaz que hacer tipo, digo, algún show, algo que la gente puede intervenir de alguna forma, o sea, hay que reconvertirse. Estamos viendo... Mirá qué interesante ese aspecto. Estamos viendo de qué forma podemos llegar de otra forma, que la gente pueda estar sentada, divertida y participar, un carajo, no sé. Digo, hoy, lamentablemente o por suerte, esta situación nos está provocando a hacer, bueno, inventemos, demos otras opciones para reactivar el sector. Eso es interesante ese punto para que lo escuchen también los creativos, los artistas que están buscando, bueno, escenarios donde participar, nuevas formas de performance y vincularse con su público. Está bien esa Hay un punto esa clave posibilidad. también que hay que tener en cuenta, que son los cumpleaños de 15, ¿no? O sea, que es el más problemático, porque el casamiento, vos decís, bueno, lo postergo 6 meses, lo postergo 7 Pues es meses, una cena, no pasa ¿no? nada. Cumpleaños de 15, Esa es la fecha. ya cuando cumplen 16, no quieren festejar los 15. No, y están planificados. Digamos, a porque veces nos pasa un año con varias antes. clientas. Un Sí, año que lo vienen antes, ¿no? planificando un año antes, pero además, las que son, por ejemplo, más chicas de la generación, que normalmente cumpleaños 15 se festejan tercero. Las más chicas lo festejan a principio de cuarto, que se les suspendió en marzo. Ya cuando si lo pueden festejar el año que viene, ya están en quinto. No van a querer hacer el cumpleaños de 15. Claro. Porque ya, digamos, o sea, quinto no existe festejar un cumpleaños de 15. Entonces, eso es un problema también. Dentro del sector tenemos un problema que casi todos los empresarios trabajamos con una reserva de un año antes. Y para hacer una reserva se exige una seña. ¿Qué pasó con todas esas señas exactamente? Te digo, Se gastaron hace años. mejor no te digo. Si no, se nos van a ir todos. No, Sí. entonces digo, es un problema que hay que reagendar, Se está reagendando todo. que no podemos llegar a devolución porque sería el acabose del 80. Bueno, como como en la empresa turística, los viajes, los como los pasajes. viajes. ¿Cuántos quedamos con el pasaje ahí? Exacto, Nada, entonces se van digo, reagendando. y le tenemos que mostrar a nuestros clientes que confíen en nosotros, que le vamos a respetar su seña y su fecha. Digo, Que si no fue por el... Mirá, si no te festejaron los 15, los 80 seguro te lo van a festejar. No, y hay una cosa más también que debemos acostumbrarnos a esto de los rebrotes o los focos, ¿no?, que puedan aparecer. Porque la nueva normalidad va a traer aparejado eso. Y no es que aparezcan, sino que tengamos la suficiente capacidad de dar respuesta. Y van a haber eventos que quizás puedan ocurrir situaciones. Lo mejor sería que sea en un entorno controlado exacto. y que dé garantía, ¿no? Exactamente, hay que convivir con eso. Pero me parece que hay que ser creativo. Digo, si el presidente se pudo reunir a comer un asado con obreros del Zunca, bien pueden los organizadores de fiesta hacer una fiesta, un asado, sí, controlando con gente. Me parece que apelo otra vez a la libertad responsable. Creo que ustedes lo están jugando con eso. Estuvo bien el presidente, ¿no? Por supuesto que estuvo Claro bien. que estuvo No bien. sé si mantuvo el protocolo de los 2 metros. Me parece que ahí falló. Tuvo suerte. Pero pagó el asado y llevó el pan. Pero aparte de eso... Por eso fueron. Por eso Pero fue. qué oficialismo qué horrible. tan. Pero Señores, aparte por de favor. eso, hasta los propios... a ver, muchos boliches en Montevideo que les permitieron abrir se han reconvertido. Boliches que antes de pronto entraban 100, 150 personas, hoy entran 40 personas, con mesas distantes, un poco de música. No es tan complicado. Yo entiendo lo que ustedes necesitan. Mirá No que es tan para las complicado. empresas no es Se ve fácil que no sos manejar empresario. protocolos, Mirá No, que- no es tan Se ve complicado que para no sos empezar, tan- Selva. No sos empresario, Pero, es Selva, complicado. a ver, la fiesta... Es complicado Selva, si te siguen cobrando los mismos impuestos, si te siguen cobrando la luz, el agua, todo como si fueras una empresa. Es complicado mantener una empresa. Pero, Selva, con ese Y criterio, la empresa Selva, cerrada. con ese Por eso criterio yo no insisto, cobrás nada. Por eso yo insisto. No cobras nada. En que hay posibilidades. ¿Con qué pago del los país- 200.000 Perdón, de seguro de hay desempleo que posibilidades, tengo? porque lo dijo la ministra de Economía, me va a Ay, sonar paganelo. Beleche, de que el país tiene capacidad de endeudarse para paliar esta deuda. Y no me venga con el déficit fiscal, porque la propia Angela Merkel en Alemania dijo, basta con el tema del déficit. Los organismos internacionales lo han dicho. Y este país tiene capacidad de endeudamiento. Pero vos me comparás a porque Alemania las con cifras que Uruguay, Selva. existen- ¿Te Siempre pensás me que va a ir comparás para el Alemania con empresario Uruguay. Pero es que- la eventual no, renta pero o es que subsidio? Alemania se levantó de yo los guerras, creo- Selva. Nosotros no nos yo podemos creo- levantar de una crisis Mirá, de coronavirus. esperen, no está mal. Perdón, ¿Qué una pasa buena hoy? pregunta. Es día uno, por Buena favor, pregunta. ¿se acuerdan? Buena pregunta hiciste, Verón. Bueno, por Victoria. Victoria, sí. Porque... ¿Qué habla Río? Dale, Bueno, dale, la Marta, economista decile, Marcelo. Mordecki dice que el pico de la pandemia va a estar en el año 2021. Entonces, Escúchenme, las perillas cómo 2021 tienen que el pico de la abrirse. pandemia. Nos podemos empezar a gastar Imagínense que si nosotros dejamos que todas las empresas cierren y no generamos una precaución, una prevención de que los empresarios no se vayan a su casa porque están totalmente así arruinados,
nosotros no tenemos país para hacer frente a cómo comenzar a trabajar en el 21. Pero vos te crees, Repito, el gobierno tiene el deber de hacer un respaldo. Quedó claro. Uruguay no ha dejado que todas las empresas cierren. Al contrario, lo que ha habido es una promoción desde el gobierno de que el motor del desarrollo de la economía van a ser los empresarios, van a ser ellos. Sí, pero no lo ¿y dónde deshabilitan. están las medidas? Bueno, ¿Dónde están las medidas, hermano? No es solamente ¿tú tenés decirlo. alguna duda que en los próximos días va a haber respuesta a este reclamo? Como lo hubo No, al fútbol, las medidas como lo hubo, concretas de como luz, lo hubo, impuestos. como lo hubo No, por Dios. en el arte, en el teatro, y van a haber respuestas. Estoy hablando de medidas económicas. Esto tiene que ver con procesos que tienen que ver con Pero la a ver, ¿tú qué medicina. planteas? ¿Selva, subsidios, entonces? Claro. Yo, planteo que posibilidad de que estas empresas no cierren y que tengan cierto respaldo económico de subsidiarles, por ejemplo, el agua, la luz, etcétera. ¿Tú sabes cuánto yo, por ejemplo, pago de agua teniendo 75 pesos de consumo siendo empresa? 1.854 pesos. Todo el resto es estás empresa. diciendo que no hubo respuestas de ese tipo? No, lo suficiente. pago. No Todo, conoces lo que hizo el todos gobierno. los meses, estimado, lo pago. Hago sectores. ¿Cómo me vas a venir con la historia? Ustedes no son empresarios, se ve que no son. yo soy Pará, Selva, empresario. ¿tú pensás que el día de mañana donde se pueda aflojar más una perilla y decida el gobierno, bueno, empezar a subsidiar ciertas áreas, hubo sectores ¿tú pensás que que va a ir para la empresa mediana o que va a ir para la gente que no tiene ni seguro de paro? Para mí tiene que ir para todos. Por eso estoy Pero repitiendo. hay para todos. Arbeleche No dijo sé. que sí. Pero Y no se confío en puede que la afirmar ministra que- no se cumpla. puede A ver, afirmar, Arbeleche dijo cuando se no necesite puede afirmar plata va a haber. alegremente que no ha habido subsidios en la luz, en el agua, cuando sí los ha habido. No ha para habido, sectores. estás Bueno, equivocado, ¿cómo que no? estimado. Lo ¿Cómo pago que todos no? los meses, me vas a Bueno, decir a pero mí. lo que tú pagues es tu problema. Yo digo para sectores importantes, ¿Y por qué? como la hotelería, como la gastronomía, se han definido políticas. A ver. Y a ver qué pasa claras con el sector de nuestros de invitados. exoneraciones. Eso Usted tiene que tiene estar una de claro. las- Una cosa es Ese fue salvar. uno de los Ese temas fue uno de de- los temas. Nosotros Por eso. pedimos y no fuimos incluidos. No, Bueno, nosotros, entonces- por ejemplo, una de las cuestiones, con UTE, ¿tá? Exacto. Nosotros salió una exoneración, donde entró exoneración del 100% para hotelería, exoneración del 100% para turismo y exoneración del 100% para inmobiliarias. Exacto. Opa. ¿Y usted? A ver, ¿cuál es la razón que entre inmobiliaria y hotelería? Y turismo te lo llevo bien porque me parece que inmobiliarias, cuando estuvieron abiertas, les puede bajar un poquito la venta, pero... Y nosotros nos dieron a prórrata, no exoneración del 100%. Cuando, digamos, en realidad, estamos cerrados. ¿Y no están no peleando porque eso? queramos, no nos exhortaron a cerrar. Por lo menos nos obligaron a que te cerrar. cobren Entonces, a consumo. Si Pero consumías ese es 100 un y reclamo consumías 10, válido. que bueno, pero ustedes lo están reclamamos, haciendo. nos juntamos con el Está ministro de bien. Industria, le pareció lógico, a los 2 días nos llegó un mail diciendo negada su petición. Bueno, pero que lo irreprochable lo que pidan, lo está diciendo, reclamen. ¿no? Lo Está reclamamos muy nuevamente bien. ahora con Lo Delgado. que Vamos no a ver está si- bien es que tú digas que no hay ninguna exoneración, No, porque no, sí tú me las hay. entendés, tú me Las hay entiendes. para No las algunos hay, sectores, señor. que no las hay para todos es cierto, que puede ser injusto también es cierto, y que tienen derecho a reclamarlo, y que Sí, yo sí. particularmente estoy de acuerdo, también es cierto. El presidente dijo que el gran capital va a ser el que va a mover los motores y que por lo tanto no se va a grabar. ¿Se acuerdan de la conferencia de prensa? Ustedes, perdónenme, pero no están dentro del gran capital Seguro. ni van a ser los motores. Así que aguanten la tacada y rueguen a O sea, que que, en vez de a que les motores den vamos algo. a El gran capital ¿Ah? son los uruguayos. Eso fue lo que dijo, perdón, lo que dijo el presidente en la El conferencia de gran prensa capital frente a una son pregunta. los No lo uruguayos, estoy inventando yo. emprendiendo, No. Está hablando que no se va a grabar dando al gran trabajo capital. como dan los Ellos son señores. pequeños, medianos empresarios. Bueno, por pero tanto, eso lo ha dicho los marcharon. presidentes de derecha, de izquierda, de No, todos los pero colores. digo, yo estoy hablando del Uruguay no quiso hoy. grabar el del Uruguay capital hoy. del La gobierno del Frente pequeña Amplio y tampoco. Pero el Uruguay empresa. hoy en pandemia. Pará. El No reclamo está. de su sector es más que viable en estas condiciones. Es más que viable en estas condiciones. Ahora, Selva, no podemos pretender pedir subsidio para todos cuando venimos Yo no con un dije déficit fiscal del 4,2, 4,3, 4,6 o el Sí, que te para guste. los liberales Como no. vos pedís subsidio para todos y dejaron un país destrozado que en No. 15 días con la pandemia Bueno, se nos pido estamos subsidio desviando para ya del todos. tema, Bueno, señores. Siempre lo mismo. Equivocado. Volvamos al eje, por favor. Una cosa ¿Ah? importante. la tengo que contestar Volvamos porque al sí. eje. Para Miren lo que han todos. provocado. Inclusive una de las cosas De que a uno. planteamos fue, está Es bien, una fiesta. no nos regalen nada, ¿tá? Pero por lo Pero no menos, cobren. capaz, que vean de estudiar la forma de que el Bro pueda dar un préstamo, capaz que sí con tasa cero, ¿entendés? Digamos, pero para que los empresarios nos puedan ayudar a empezar a pagar, una vez que nos reactiven la economía nuestra, a 2 años, 3 años, lo que sea, no nos regalan, está bien, no nos cobran intereses,
pero ayúdennos de alguna manera. Porque ¿de qué manera podemos salir si no tenemos, digamos, la espalda que lavan hoy? Ya no queda ni la columna vertebral de la espalda de muchas de las empresas. La línea Sí, pero están, ¿no? ¿El SIGA? Sí, El SIGA, por el perfecto. Fui por el banco el otro día. Sí. ¿Sabes qué me pidieron? Proyecciones de este año. Claro. ¿Qué proyección de este año le puedo dar? puedo. Menos Sí. tanto. Porque estoy cerrado desde el Porque- 13 de marzo. porque Piden el cerramos. Entonces, ejercicio digamos, anterior. pero eso no. A ver, señores, solo Roberto, porque sí. Claro, pero depende del cierre. Pero bueno, a Piden ver, el cierre del ingreso anterior, del ejercicio Y las 2019. proyecciones y la proyección este año también. Pero a ver, hemos tenido alguna... Bueno, eso está bien, habría que modificar esa... Ah, Exacto. ¿viste, Gastón? que Hemos no es tan tenido- fácil? No, no es fácil. ¿Quién No, no dijo es que es fácil. fácil? No, A ver, si fuera fácil A ver, estaríamos señores, todos hay que contentos. Yo creo que terminar el el tema. gobierno, Reflexiones finales de nuestros ha invitados. actuado, me imagino, si nosotros tenemos problemas que debe tener el gobierno, millones. Yo creo que ha actuado dentro de sus posibilidades. El seguro de paro es muy importante, y a nosotros, no sé si a todos, lo extendieron a 1 año, que eso es muy importante. Ha habido préstamos relativamente fáciles y con Tasas el apoyo de bajas, SIGA, pero consideramos que nos tienen que dar un poquito más. Digo, dentro de lo que presentamos, ¿no? O sea, más que préstamos y eso y darnos una ayuda, precisamos que nos ayuden a reactivar el sector. Porque digo, no solamente con préstamos, sino se tiene que empezar a mover la Sí, la maquinaria. actividad, exacto. Eso es muy importante. Es una combinación de ambos. Y lo importante de eso es que nos den esas poquitas cosas que nos pueden ir dando para, incluso para no perder gente que está trabajando. Digo, hay muchos cocineros, especialistas que tienen que seguir una línea. Eso necesitamos para que no se nos mueran las empresas. Bien. Eso es lo más importante. Gastón, Roberto, muchísimas gracias por su participación. Rafael, para cerrar. Bien, no, vuelvo a repetir de que no es que estemos contra el gobierno, para nada, al contrario, reconocemos todo lo que han hecho, ¿tá? Sí creemos que en nuestro sector tienen que pegarle un poquito más el ojo. O sea, como que quizás no se ha prestado mucha atención al sector, capaz que es un sector chico para lo que es los problemas grandes que tiene el gobierno en este momento, pero creemos que al haber estado obligados a ser cerrados, deberían prestarle... Creemos que es un gobierno que es pro ir habilitando cosas, porque lo vemos constantemente, se habilitaron, digamos, ahora los teatros, se habilita el fútbol, o sea, y entonces, como tenemos esa visión, esperamos que pronto nos llamen y nos digan, bueno, pueden arrancar con esto. Bien, que así sea entonces. Y hacemos la reunión de Esta Boca es Mía en algún local de ellos, ¿les parece? Bienvenidos. Porque Apenas abran, Sí, ya. estamos. muchas Es gracias. responsabilidad de ustedes lo antes que se pueda abrir. ¿Cómo? Es responsabilidad de ustedes lo antes que podamos abrir. Ah, vio, es lo que Y tiene. el fin social que cumple todo esto también, que es muy importante. ¿no? Bien, Roberto Barcos, Rafael Carquín, integrantes ambos de la Cámara de Empresas de Servicios para Eventos, Fiestas y Afines. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias a y- ustedes por recibirnos. Y ojalá No, llegue son- a oídos de quienes toman esas decisiones el programa de eso hoy. seguro. Bien, vamos a cambiar de tema. Estábamos recién abordando una temática que era